Muy bien, muchas gracias por la presentación, Rafael. Y lo que me corresponde ahora es contarles sobre esta campaña de medición del número de partículas que se realizó en Santiago. Tendría que decir que es una experiencia pionera en el sentido del volumen de vehículos que se midieron, también en el sentido de usar un equipo que ha sido recientemente certificado en Suiza para el control de emisiones en número de partículas en campo, en terreno. ¿Ya? Justamente el propósito de esta tecnología es tener aplicaciones para la fiscalización. ¿En qué sentido? En el sentido de entender que estos programas, que tienen muchos beneficios, tienen que tener un seguimiento respecto de cuáles son las condiciones de operación de la tecnología. Y ese es el propósito de esta presentación. Brevemente quiero hacer mención a las características de las emisiones diésel para entender por qué el método de medición que se está escogiendo y por qué este es el mejor método para hacer estos controles. Aquí lo que presento es la distribución de las partículas según su tamaño, tomados desde un túnel de dilución en un vehículo de pasajero Euro 3 con una calidad de combustible de 350 partículas por millón. ¿Qué quiero destacar de los resultados? Principalmente el tamaño de las partículas diésel, las cuales están prácticamente en un 100% por debajo de 500 nanómetros o 0,5 micrómetros. ¿Ya? Lo otro que quiero destacar de esta lámina tiene que ver con el comportamiento de un conjunto de partículas que se observan acá como un segundo modo en la distribución, que corresponde a partículas volátiles. Se trata de partículas líquidas que forman parte también de las emisiones diésel, ¿ya? Pero que tienen un comportamiento muy distinto y se generan o se producen de manera muy influenciada por características ambientales como la humedad relativa, como la temperatura, factores de dilución, ¿ya? Que nos hacen pensar que más bien son producto más que de las condiciones de operación del motor, de las condiciones ambientales en las cuales se realiza la medición. Entonces, ¿qué podemos decir? Las partículas que salen de un motor diésel tienen un tamaño menor a 500 nanómetros. Por su reducido tamaño, estas partículas pueden ser grandes en cantidad, pero pequeñas en masa. Es decir, cuando queramos ver el efecto que puede tener una política en reducción de masa, tenemos que pensar que no necesariamente vamos a reducir las partículas más pequeñas, sino que podríamos estar reduciendo las partículas más grandes, lo que hace un contrasentido con los efectos en salud, donde el tamaño es un elemento muy importante. Por lo tanto, se puede reducir la masa de las emisiones diésel sin reducir significativamente el número de partículas. De esto hemos tenido ejemplos ya en la legislación internacional del control de emisiones, donde es posible encontrar que tecnologías como Euro 4, Euro 5 incluso, reducen significativamente la masa sin tener un impacto igualmente significativo en la reducción del número de partículas. El comportamiento de las partículas en el organismo y los efectos en salud están asociados al tamaño de las partículas. Todo esto concluye en que la incorporación de la medición de número de partículas en la regulación europea en las normas Euro 5, Euro 6, es decir, finalmente se avanza hacia la medición del número. Por otro lado, ¿qué tenemos? Como lo señalaba, las partículas diésel pueden ser líquidas, volátiles o sólidas, como el black carbon, que se ha discutido en anteriores presentaciones en su efecto como, digamos, un gas de efecto invernadero, como un contaminante de efecto invernadero. La formación de volátiles depende, como lo vimos ya en el gráfico, más de condiciones ambientales y de acondicionamiento de la muestra que de las emisiones del motor. Gran parte de estas partículas se emiten en fase gaseosa y condensan a la temperatura ambiente una vez salidas del escape, es decir, no son partículas al momento de salir del motor, se forman por condiciones de temperatura y condiciones ambientales en general. La medición del número de las partículas volátiles, en tanto, estas características no es reproducible. La conclusión de esto, aquí vemos algunas de las condiciones, principalmente el rango de medición,
en términos de concentración de número de partículas que, digamos, en el caso del equipo excede, digamos, este rango establecido por la regulación y van desde las 1000 partículas a los 5 millones de partículas por centímetro cúbico. Bueno, esta es la regulación a la que hacía mención, respecto a la cual el equipo tiene que dar cumplimiento. Método de medición, básicamente conseguimos generar un ciclo que contenía 3 puntos de medición. En cada ciclo se hacía una aceleración libre que nos permitía obtener el valor máximo bajo las mismas condiciones en las que se mide la opacidad. Hoy día la opacidad se está midiendo en aceleración libre y este es el mismo valor en las mismas condiciones, pero medido como número de partículas. Después, una medición en condición estable que representa la operación a máxima revolución del motor, ¿no es cierto?, pero en condiciones estables de operación, que fue un segundo punto de medición durante la campaña. Y posteriormente, una condición en ralentí estable, que es un tercer modo. ¿Por qué se escogieron estos 3 modos? Primero, la aceleración libre como la medición actual de opacidad, es decir, tenemos un parámetro de comparación. Máxima RPM, como hoy en día está en la propuesta suiza de medición para maquinaria de construcción. Quizás más sobre esta propuesta podamos tener con el... en fin, pero ahí hay un procedimiento propuesto para hacer estas mediciones. Y ralentí como el procedimiento más sencillo de medición. Efectivamente, yo tengo que contar que la historia de la regulación de la opacidad y de las emisiones diésel en Santiago se comenzó con opacidad en ralentí. Obviamente llegó un punto donde todos los buses medían 0 en esa condición y se pasó a aceleración libre. Bueno, hoy día la diferencia fundamental es que este equipo tiene un nivel de sensibilidad que permite medir en ralentí detectando las emisiones, digamos, en esa condición. Mediciones en vía pública. Aprovecho inmediato a agradecer al Departamento de Fiscalización. Tenemos la fortuna de contar aquí con su directora, así que Paula Flores, así que agradezco desde ya toda la colaboración de parte del Departamento de Fiscalización. Nos acoplamos a los controles que realiza el Departamento de Fiscalización en ruta, ¿ya? Ellos en realidad realizan un control muy profesional que permite hacer todas estas pruebas en 3 minutos, ¿ya? Es decir, con 3 minutos de detención del bus fue posible contar con estos 3 valores. Aquí podemos ver, trabajando conjuntamente en las mediciones de número y de opacidad. Es un control aleatorio en condiciones reales de operación, fundamental. Es simple, en 3 minutos por prueba, y valores en opacidad y número de partículas. También realizamos mediciones en patio, que tuvieron por objetivo hacer un cálculo de eficiencia con mediciones antes y después del filtro. Bueno, aquí están los resultados. Tengo que decir que estos resultados están en proceso de discusión con el equipo de la agencia, de la COSUDE, y también del equipo de calidad del aire, ¿no es cierto?, de Suiza, porque estamos frente al desafío de ver cómo podemos nosotros utilizar este equipo para detectar los filtros de baja eficiencia con daños, con desperfectos, ¿ya? ¿Cuál es la lógica de este análisis? Primero, usé los valores en ralentí, porque desde mi perspectiva, por lo menos, están, digamos, los otros valores, no se van a presentar aquí, estamos haciendo el análisis en este minuto de lo que es ralentí, porque presenta facilidades respecto de lo que es la medición en vía pública, particularmente porque hoy día hay tecnologías Euro 5 que no permiten el control en aceleración libre adecuadamente en la vía pública. Esto es porque hay sistemas electrónicos que impiden la máxima aceleración del motor en vacío, ¿ya? Entonces, ralentí podría ser una alternativa en este caso. Podemos ver que lo que buscamos nosotros, primero, es una distribución de frecuencia con espaciado equidistante logarítmicamente. Esto tiene que ver con los valores que se miden en número, que son, digamos, de
de una dispersión de un rango bastante grande, que puede ir de los cientos o miles de partículas a los millones de partículas. Entonces, para poder hacer un análisis consistente de todos estos resultados, nosotros usamos una escala logarítmica para definir los rangos de medición, ¿ya? Y efectivamente lo que se puede observar, y lo que esperábamos observar, es dos distribuciones, es decir, una distribución bimodal, donde se observa el comportamiento de filtros de alta eficiencia y el comportamiento de un grupo de filtros de menor eficiencia, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos tratando de establecer es si hay o no un valor de referencia para poder hacer el corte entre los filtros que están en buenas condiciones y los que no, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente, tanto para lo que es los beneficios que puede tener el programa, como también para las medidas de control y de mantenimiento de las propias empresas, es importante poder conocer con eficacia cuál es el valor que pueda determinar, ¿no es cierto?, la, diría yo, selección o la determinación de cuándo un filtro está en buenas o malas condiciones. Resultados en patio, vimos que aquel grupo de filtros que presentó baja eficiencia, y cuando hablamos de baja eficiencia estamos hablando de filtros que estaban por debajo de un 80% de eficiencia. Vemos acá una distribución de algunos filtros de ellos que están cerca del 80% de eficiencia, lo cual significa que probablemente son filtros reparables. Esto es, que hay un pequeño daño en la superficie del filtro, del 1% en la superficie del filtro, puede generar una caída abrupta en la eficiencia del filtro. Por lo tanto, estamos frente a un grupo también de filtros que en este caso podrían ser reparados en estos valores. Y al valor de 220 partículas por centímetro cúbico, ¿no es cierto?, que es el punto donde nosotros vimos se separaban ambas distribuciones como un posible límite, observamos que efectivamente de los 22 filtros que fueron medidos en patio, ¿ya?, con baja eficiencia, es decir, con eficiencias por debajo del 90%, todos ellos prácticamente presentaban un valor por sobre este límite, es decir, salvo en un caso que más bien se trata, en mi opinión, de un punto outlier, porque realmente presentó este bus muy baja emisión en número de partículas en ambas condiciones, antes y después del filtro, lo que es bastante particular. Vemos que para todos los otros casos este valor límite podría distinguir o distinguió efectivamente aquellos filtros que estaban por debajo de un 90% de eficiencia. Resultados en patio y filtros nuevos, es decir, aquellos filtros que están, todos los otros, corresponde a todos los otros filtros medios que están por sobre un 95% de eficiencia. En general, más que sobre el 95% de eficiencia, que fue el criterio inicial, vimos que todos estos filtros están por sobre un 97% de eficiencia y por supuesto cumplirían este valor de referencia de 220.000 partículas por centímetro cúbico. Comparación de resultados. ¿Qué tenemos? Este es un filtro, un bus con un filtro bueno, en buenas condiciones. Esto es un bus sin filtro. Tenemos que los buses con filtro en buen estado 100 veces menos material particulado que los buses sin DPF o con un DPF en mal estado. El desafío, entonces, es ver cómo incorporamos técnicas de control para mejorar la eficiencia del programa, identificando aquellos filtros que necesitan mantención y reparación. Número de partículas versus opacidad, ¿qué es lo que podemos ver? Básicamente, la conclusión es que la opacidad no es un instrumento lo suficientemente sensible para detectar la baja eficiencia en un filtro. Aquí lo vemos en este gráfico donde cruzamos opacidad y concentración de número de partículas y podemos ver que para valores de opacidad cercanos a cero, en general para valores menores a 0,2 K de opacidad, tenemos variaciones del número de partículas entre 4,5 o digamos
450 hasta 6, digamos, 6 elevado a 9, ¿ya? Que viene a ser, a ver, 6 millones, 60 millones, 600 millones de partículas por centímetro cúbico. Entonces, realmente la sensibilidad que tenemos frente a la opacidad es mucho mayor. Aclaro lo siguiente, el rango del equipo, este valor está por sobre el rango del equipo, ¿ya? El rango del equipo es hasta 5 millones. Pero este equipo, ¿cuál es el punto de las mediciones que están por sobre el rango? Efectivamente es seguramente una subestimación del valor, porque en realidad el equipo tiene una capacidad de medir hasta cierta concentración. Sobre esa concentración hay interferencia entre las partículas y probablemente no se cuenten todas las partículas, ¿ya? Bueno, aclaro que en estos valores, ¿no es cierto?, estos fueron los valores alcanzados con buses sin filtro, ¿ya? En esto también hay que poner una nota de atención respecto de que si uno va a colocar un valor sobre la salida del tubo de escape de un bus con filtro, tiene que tener en cuenta que el filtro tiene una eficiencia. Por lo tanto, si tenemos estos niveles de número de partículas en el motor, probablemente igual va a haber una alta concentración a la salida del filtro. Bueno, conclusiones. La experiencia internacional acredita un porcentaje de falla en los filtros. Quizás del 2 al 3%. Habría que ver con qué valores, ¿no es cierto?, comenzó el programa en Suiza, por ejemplo. Hoy día yo entiendo que están con tasas bajo el 1% quizás. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de que sí es un equipo que tiene una cierta tasa de falla, ¿ya? Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, según los resultados de eficiencia, muchas de estas fallas podían ser probablemente reparadas, ¿ya?, dado los valores de eficiencia cercanos al 80% que podemos detectar en varios de esos filtros. Bueno, obviamente las tasas de falla no son uniformes para todas las aplicaciones y de todos los casos, ¿ya? La opacidad no es un método de medición suficientemente sensible para evaluar el estado de los filtros de partículas. Y por último, los filtros de partículas en buen estado reducen más de 100 veces las emisiones diésel, que es la oportunidad que realmente tenemos. Eso es. Muchas gracias.